ya sea sangre periférica o médula ósea. La sangre periférica sabemos que contiene 10 veces más linfocitos de lo que contiene la médula ósea. Esto es importante que lo tomemos en cuenta para cuando nosotros estemos esperando esta reconstitución inmunológica. Otro de los puntos importantes es el acondicionamiento. El acondicionamiento mieloablativo, sabemos que van a tardar más esos pacientes en tener una reconstitución inmunológica en comparación con aquellos pacientes que tienen un acondicionamiento no mieloablativo. Así como el tipo de profilaxis que vamos a dar para la enfermedad injerto contra huésped. En varios de los pacientes utilizamos globulina antitimocito y de esta manera estamos afectando a ese linfocito T que a la larga nos puede dar problemas para que se lleve a cabo la reconstitución inmunológica de manera rápida. Esto es del donante hacia el receptor. ¿Qué pasa de esa reactividad del receptor a esas células del donador que está recibiendo? También hay factores que influyen y dentro de esos puede ser la baja celularidad que puede tener ese injerto. ¿Y dónde podemos ver esto? Principalmente en aquellos pacientes que se van a trasplantar de cordón umbilical. Ya lo comentaban en la primera charla. Hay cordones que no tienen suficientes células y esto nos va a afectar a la larga en esa reconstitución inmune que puede tener el paciente. Otra es la eliminación de las células T, que ya también se comentaban en las pláticas previas, que puede ser a través de Clinimax, puede ser a través de ciclofosfamida. También eso nos va a repercutir en la reconstitución inmunológica. El acondicionamiento también, y aquí vemos que todo es un equilibrio. Si hay una reactividad del donante, pues podemos ver que puede presentarse una enfermedad de injerto contra huésped, pero también esa reactividad que presenta el receptor nos puede llevar a un rechazo. ¿Cuál es el equilibrio que debemos de tener o cómo vamos nosotros a medir este equilibrio? Desde el quimerismo que nosotros solicitamos a los días posteriores que se trasplanta el paciente, y ya todos conocemos que el día 28, 56, 100, 180 estamos pidiendo ese quimerismo para ver si hay una quimera completa, una quimera mixta. También hay la manera de estar midiendo esa reconstitución inmunológica a través de las subpoblaciones de linfocitos. Entonces, esto siempre tiene que haber un equilibrio y que nosotros tomemos en cuenta que lo primero que nosotros vamos a recuperar son los monocitos, los neutrófilos, las células natural killer, las cuales se van a recuperar en los primeros días. Puede ser desde los primeros 15 días hasta los 2 meses y es lo primero que vamos a nosotros estar viendo en estos pacientes recién trasplantados. La inmunidad celular, la inmunidad humoral adaptativa puede ocurrir en un periodo de más de 1 año a 2 años, se puede llevar, y tomar en cuenta que las células B generalmente se van a llevar hasta 24 meses. ¿Por qué es importante que tomemos en cuenta todo esto que a lo mejor dicen es inmunología básica y a veces no lo recordamos cuando estamos frente al paciente trasplantado? Esto es importante por las vacunas que se tienen que dar posteriores al trasplante. Entonces, esto es algo importante que nosotros debemos considerar y que a lo mejor por mucho tiempo hemos dejado pasar de largo. Actualmente hay protocolos donde se está ya viendo esas vacunas que se tienen que dar para hacer esta reconstitución, ayudarles a que esta reconstitución inmunológica se dé de manera pues más rápida. Tomemos en cuenta también que la reconstitución de las células CD4 se va a llevar al menos 1 año y la primera que vamos a encontrar son las células citotóxicas, las cuales se pueden llevar 6 meses. Y en esta gráfica
vemos lo que comentaba, cómo los neutrófilos pueden, son los primeros que se van a reconstituir. Vemos desde el día 15, un 100%. Vemos cómo las natural killer pueden tener una recuperación inmediata, generalmente en los primeros 2 meses. Hay un descenso. ¿Por qué? Porque las natural killer Bryant, la CD56 Bryant puede estar presente y puede dar un descenso y posteriormente a los 6 meses vuelve a tener un repunte. Por eso actualmente, más adelante se los voy a comentar, ese es uno de los puntos blancos terapéuticos que se está dando para que haya esta recuperación, esta reconstitución inmunológica en los pacientes recién trasplantados. Y por último vemos cómo los linfocitos CD4 son los últimos en recuperarse totalmente. Esto lo vamos a ver que tiene su pico máximo a partir del 6º mes. Esto es importante porque estos pacientes pueden presentar procesos infecciosos en estas fechas. ¿Cuál sería el panel que tendríamos que pedir? Y esto es algo que se comenta que este es el panel estándar que se debe pedir por citometría de flujo, los CD45, los CD3, CD19, el receptor célula T alfa beta, el receptor célula T gamma delta y las natural killer. Probablemente muchos de nosotros a veces por situación de nuestros hospitales no podemos no tenemos acceso a todo este panel, pero lo básico pues CD3, CD19 y lo de natural killer podríamos solicitarlo en la mayoría de los casos, o hasta las inmunoglobulinas que también son importantes y a veces las dejamos pasar por alto. Entonces, la reconstitución inmune de las células T brindan una protección contra las infecciones oportunistas y es clave en las respuestas inmunes de injerto contra tumor. Aquí resaltamos la eficacia de la infusión de linfocitos también del donante y esto es algo importante en algunas enfermedades, principalmente leucemia mieloide crónica es donde más se ha utilizado la infusión de linfocitos. Esto es para mitigar la recaída de estas enfermedades. Es importante también tomar en cuenta que la célula T son mediadoras en lo que es la enfermedad de injerto contra huésped. Y la restauración cuantitativa y cualitativa puede tardar muchos años, como lo comentaba. Sin embargo, en algunos casos esto no se completa y esto puede estar relacionado también con el aumento de infecciones, con las recaídas, con tumores malignos secundarios y mortalidad no relacionada al trasplante. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que la reconstitución de células T es un determinante crítico para el éxito de un trasplante alogénico. Y aquí vemos cómo es el papel importante que tiene el timo en la reconstitución de las células T. Vemos que primero puede haber un daño, esto es por la quimioterapia que se recibe por la enfermedad. El acondicionamiento que damos, principalmente la radioterapia, se ha visto que daña a ese timo, la quimioterapia y dentro de esa quimioterapia el busulfán es uno de los medicamentos que también dañan a ese timo, así como aquellos pacientes que presentan enfermedad de injerto contra huésped. Las infecciones, dentro de estas infecciones, todas aquellas por gram negativos, son también importantes que tomemos en cuenta que van a dañar el timo. ¿Qué pasa? Se aprovecha esa linfopenia que existe para que en un principio posterior al trasplante alogénico haya una expansión periférica homeostática. Ahí realmente están actuando. No hay una especificidad de antígeno, ahí está actuando lo primero que es nuestra inmunidad innata. Y aquí lo importante son esas interleucinas que están participando, la interleucina 2, la interleucina 7, la interleucina 15, son las que van a hacer que haya una expansión homeostática de
en lo que llega la reconstitución inmunológica por parte del timo. Podemos tener un timo saludable si es que no hubo tanta quimioterapia en esos pacientes, y puede haber una recuperación endógena, esto a través de la interleucina 22. Y aquí vemos cómo puede haber ya recuperación del repertorio del receptor de la célula T, empieza a haber ya especificidad de antígeno, y esto hace que empiece a haber una recuperación inmunológica. Esto es en los primeros 6 meses posteriores al trasplante. ¿Qué pasa en aquellos donde el timo ha sido dañado por la quimioterapia de acondicionamiento que hemos dado? Ahí está la recuperación incompleta, y entonces aquí hay una disminución del repertorio del receptor de la célula T. Empieza a haber también una disminución de la supervivencia inmunológica, y tenemos que esperar pues más tiempo y actuar con otras terapias regenerativas, entre esas pues interleucina 22, la interleucina 7, son interleucinas que están siendo utilizadas en varios centros para tener esa recuperación de ese timo que está dañado. Y bueno, aquí es nada más recordando cómo este timo en los primeros 6 meses no va a estar produciendo células T vírgenes. No, aquí lo que se está aprovechando es las células de memoria que se infunden con esas células que el donante está dándonos, y que tardíamente empieza ya a haber la reconstitución inmunológica por parte del timo, que es timo dependiente.